Hay una presentación, pero voy a partir. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy arquitecto y planificador urbano, dirijo un centro de investigación aplicada que trabaja directamente con los gobiernos locales. Lo que voy a mostrar, si es que podemos, es algunas lecciones y desafíos que hemos visto desde el proceso de 2010 con nuestro terremoto y tsunami, pero como ustedes van a ver, hemos tenido muchos otros eventos y por lo tanto lo que vamos a ver es cómo desde nuestra perspectiva, trabajando con los gobiernos locales, hemos entendido lo que son estas lecciones. Y bueno, muy en línea con lo que han planteado nuestros presentadores anteriores. Adelante. Yo. Esta es la única imagen que vamos a ver, así que el resto van a tener que tener mucha imaginación porque tenemos poco tiempo. Lo que quiero mostrar aquí es la realidad en la que vivimos en Chile, de una gran cantidad de amenazas y también una alta recurrencia. Si ustedes ven, entre 1960 y 2005 tuvimos eventos de gran escala, más o menos cada 4 años y medio. Sin embargo, en la última década, eso ha cambiado a 9, 10 meses. Por lo tanto, es una gran cantidad de eventos, pero muy diversos. Eso está teniendo un alto impacto en los costos de estos desastres, por lo tanto, tenemos que tener conciencia de eso, pero al mismo tiempo, si no nos preocupamos de disminuir los costos, vamos a tener mucho más problemas nuevamente de poder tener una estructura más resiliente que sea capaz de evitar los daños a los grupos más vulnerables, que efectivamente son los que sufren más en estos eventos. Esto, que es terrible, en el caso de Chile, ha tenido una serie de elementos positivos porque esta recurrencia nos ha permitido estar alerta. Lo que voy a plantearle ahora son estas lecciones desde nuestra perspectiva. La primera de ellas tiene que ver justamente con la memoria. Se ha hablado varias veces que los desastres son excepcionales. La verdad que en Chile no podemos plantearlo como situaciones excepcionales. Si bien el evento es una excepción, el ciclo del riesgo es una situación permanente. En el caso de Chile, como vamos a ver más rato, Dante Pancani tiene equipos en 12 de las 15 regiones con procesos de reconstrucción. Por lo tanto, esto es permanentemente algo en lo cual debemos trabajar. Uno de los temas fundamentales para poder mantener esa memoria, nosotros en el año 2010 tuvimos un terremoto y un tsunami, éramos expertos en terremotos, esta cultura sísmica nos tenía muy orgullosos, pero se nos había olvidado que la verdad que teníamos el 7% de los tsunamis que se habían dado en los últimos 200 años en la cuenca del Pacífico. Por lo tanto, había una edad geológica, un tiempo geológico que el tiempo colectivo nosotros no estábamos manejando. Y por eso es tan importante que se hagan este tipo de actividades, porque si bien nosotros habíamos olvidado el tsunami, es muy importante que el resto, ahora que lo hemos recordado, estemos preocupados sobre ello. Por eso es tan importante la educación y programas de este tipo, ojalá que también tengan incorporados estos temas desde los colegios, pero también a nivel de educación comunitaria. Luego, la cultura sísmica, como decía, ha sido muy importante. Sin embargo, tenemos una estructura muy fuerte respecto a los sísmicos y eso nos ha hecho tomar cierta distancia en lo que son otros tipos de amenazas. Por eso es fundamental que la gestión de riesgo avance hacia una mirada multiamenaza, esencialmente porque las estructuras institucionales son las mismas. Por lo tanto, podemos tener mayor conocimiento sobre las distintas amenazas, pero el elemento común es la comunidad y son las estructuras y los procesos de toma de decisiones. Por eso es tan importante que esta mirada de multiamenaza sea capaz también de ir más allá del conocimiento científico. Hoy día hemos hablado mucho de las nuevas tecnologías, con el mayor conocimiento que estamos teniendo cada vez más. Sin embargo, hay un conocimiento de la sociedad que es anterior. Y ese conocimiento tenemos que tener la capacidad también de recuperarlo, especialmente con las comunidades indígenas que tienen una capacidad de poder ir mucho más allá de lo que son los tiempos inmediatos. Luego, hemos hablado también sobre la capacidad de respuesta. La respuesta rápida es algo muy importante. En ese sentido, los estados tienen que tener la capacidad de disminuir la burocracia para que estas estructuras puedan funcionar de manera adecuada en la etapa de la emergencia. Pero al mismo tiempo,
Estamos obligados a tener estructuras burocráticas que sean capaces de evitar que se generen conflictos como los problemas asociados a la corrupción, ya que hacer las cosas rápidas también genera procesos en los que no nos preocupamos probablemente de que todas las acciones legales sean tan legales como deberán ser. Por eso es importante identificar cuáles son los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que realmente funcionan bien? ¿Cuáles son los mecanismos de los distintos estados que son capaces de plantear una respuesta adecuada? En el caso de Chile, el Ministerio de Obras Públicas en el 2010 fue capaz de recuperar de 1.700 puntos de alto nivel de destrucción de infraestructura el 90% en los primeros 30 días. Y eso no es porque el Ministerio sea muy rápido, sino porque tiene los instrumentos adecuados que permitió que contratos preestablecidos pudieran cambiar en horas hacia orientarse hacia donde debiera ser. Sin embargo, no tenemos la misma capacidad de respuesta en las estructuras que van más allá de la infraestructura. La vivienda todavía tiene un gran desafío que avanzar sobre lo que es la velocidad. Una de las cosas importantes respecto a la velocidad y la emergencia es que la reconstrucción, no hay un día en que parte la reconstrucción. Las autoridades tratan rápidamente de decir, se acabó la emergencia, empezamos la reconstrucción. La reconstrucción parte con la emergencia. Gran parte de las decisiones que se toman en las primeras horas, en las primeras semanas, tienen alto impacto en los procesos posteriores. Por ejemplo, la relocalización de la familia, las decisiones de infraestructura, estudios asociados. Todas esas grandes decisiones es altamente probable que se tomen en las primeras semanas y que después sea muy difícil volver atrás. Habitabilidad transitoria. Algo que hemos aprendido es que si bien tenemos una experiencia muy importante en la vivienda definitiva, como lo vamos a mostrar, la vivienda transitoria está esencialmente enfocada en las viviendas de emergencia, de muy mala calidad, y ocupar colegios. Sin embargo, los colegios, al ocuparse los colegios, también generan nuevos impactos, nuevas internalidades. Y lo que tenemos que avanzar es identificar, desde el momento que se genera la evacuación, cuando ya la gente tiene necesidades biológicas, necesita contactarse, hasta meses o años después, cuando es la solución definitiva. Nosotros no tenemos ningún marco legal en Chile que se asegure de respetar los derechos de las personas y el bienestar de las personas durante ese periodo. Y de hecho, a nivel global, es una especie de área entre medio que es muy importante que se pueda fortalecer. La provisión de vivienda, como decía Mary, es el elemento fundamental. En el caso del 2010 tuvimos 220.000 viviendas dañadas, de las cuales 55.000 tuvieron que ser reconstruidas completamente. Sin embargo, esa mirada de la vivienda, que es muy importante, también a veces nos hace olvidar, ¿no?, de los impactos de esas decisiones de vivienda en términos urbanos. Algo que hemos aprendido muchísimo en Chile es que lo primero que se hace es tratar de ocupar los mismos instrumentos, porque hay que actuar rápidamente y no inventar nuevos instrumentos. Por eso es muy importante que los propios instrumentos sean pensados desde el principio con la capacidad de adaptarse y ser flexibles a las distintas demandas. En el año 2010 también fue muy importante que se ampliaron distintos instrumentos y en los cuales probablemente sea algo interesante conversar con la experiencia mexicana también. Algo que nos falta muchísimo es tener sistemas prefabricados. Hay una mirada de tener la vivienda concreta como si fuera de concreto, de ladrillo, como si fuera algo de mejor calidad. Pensando en demandas como 200.000 viviendas, 500.000 viviendas, que podría ser algo que perfectamente podría afectar a países como México, es fundamental tener eso preparado. Es justamente por lo que digo que los desastres no son excepcionales. Hoy día tenemos que estar pensando en el desastre que seguramente va a venir y por lo tanto establecer los contratos con la empresa y promover que la gente vaya internalizando desde antes cuáles son las características de este tipo de vivienda. El desarrollo científico hemos visto que es fundamental, necesitamos entender mejor los fenómenos naturales, pero también necesitamos entender los fenómenos sociales. La mayoría de las discusiones de los desastres se lleva a entender qué pasa con los terremotos, qué pasa con los tsunamis, qué es lo que está pasando con el medio ambiente y el cambio climático. Pero la verdad es que por mucho que tengamos conocimiento científico, si ese conocimiento científico no es realmente transferido y que se pueda demostrar el impacto, los problemas van a seguir siendo los mismos. También tenemos que ser capaces de transformar la cultura académica. Es mucho más importante asegurarse que ese estudio sea capaz de disminuir riesgos y disminuir pérdidas de vida humana e impacto económico que escribir papers. Planificación y gestión urbana es fundamental.
La verdad es que hasta antes del 2010 la mayoría de nuestras experiencias eran entregar viviendas de la manera más rápida posible. En el año 2010 se abrió la puerta a la planificación estratégica. En Chile tenemos muchos instrumentos que están muy orientados a lo normativo, lo cual funcionan relativamente bien. Sin embargo, la planificación normativa es solo una esquina de la planificación y en los procesos de recuperación es fundamental que se entienda la planificación y gestión integrada como un elemento que vincule tanto los temas normativos como las de inversión y las orientaciones al desarrollo. Cuando hablamos de reconstrucción, lo primero que pensamos son en las familias que están dañadas, en la infraestructura. Pero tenemos que entender que lo físico es solo un componente. Lo fundamental de los procesos de reconstrucción es la recuperación socioeconómica, la recuperación mental, psicológica de las familias y la certeza de que en un futuro cercano va a haber una recuperación de su estructura productiva. Si no ponemos ese foco, los problemas se van a seguir dando. Liderazgo, confianza. La gestión de riesgo esencialmente es un tema político. Cuesta entenderlo si uno es académico, cuesta entenderlo si es una familia afectada, pero para los políticos puede ser una gran oportunidad de establecer un vínculo directo con la comunidad. Y por eso tenemos que entender las lógicas de la política. También debe haber investigación que entienda cómo son los procesos de toma de decisión. Si bien hay patrones de comportamiento común entre los políticos a nivel mundial, cada sociedad tiene sus propias lógicas. Y ahí es donde necesitamos muchísima más investigación y conocimiento para intervenir esas estructuras. Y que por lo tanto los procesos de toma de decisión, ojalá que ante la emergencia tengan la menor cantidad de alternativas posibles. Esa alternativa posible va a ser que los políticos tengan un control más acotado de su maniobra. Por otro lado, también la comunidad tiene que ser capaz de incorporar estos temas como una necesidad política. Los políticos siguen lo que la gente quiere, pero como la comunidad en general está preocupada cuando viene un evento, tenemos que ser capaces de instalar estos temas para que políticamente sea un tema fundamental. Cada alcalde debiera tener como base el objetivo de desarrollo equitativo y sustentable de su comunidad, pero tener muy claro cuáles son los riesgos a los cuales ese desarrollo podría verse afectado. Por otro lado, podemos avanzar también en lo que son guías y ciertos procesos de entrenamiento. Se ha demostrado en Chile lo importante que han sido las comunidades que están más preparadas. En el caso de Iquique, el terremoto que se está esperando hace 30 años, tuvimos uno en el 2014 y la capacidad de la comunidad de responder fue espectacular. Bueno, eso tiene que ser capaz de replicarse y muchas veces el Estado no está suficientemente preparado para eso. También hay un rol importante de la academia. Otra cosa tiene que ver con el rol de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Ha sido muy importante el rol de la ONG, de las organizaciones preocupadas del apoyo solidario. Sin embargo, ya no basta con entregar colchones o entregar viviendas definitivas, hay que orientarse en procesos mucho más largos. La emergencia te lleva a preocuparte del evento y de la respuesta. Sin embargo, es fundamental que la sociedad civil en general, con las Fuerzas Armadas, no solamente para los temas de seguridad, sean partícipes de los procesos de reconstrucción. Y finalmente, los datos. Hábitat 3, la agenda urbana, todos estamos hoy día buscando datos, indicadores. Bueno, ¿cuál es el indicador de éxito de una política de sustentabilidad y resiliencia? ¿Cuántas familias menos deberían morir? Bueno, esos indicadores es fundamental que los tengamos claros y que los tengamos claros desde el primer momento. El momento clave de los datos es cuando recién ocurre un evento. Para nosotros como universidad no podemos estar después de 2 días en el territorio, porque después los datos se pierden. Y finalmente, si los datos no están claros, los problemas de transparencia son claros. Hoy día es muy difícil casi en todos los países tener claridad realmente cómo se están dando los procesos. Bueno, esa es una responsabilidad del Estado también de ser suficientemente transparente. Finalmente, esperemos que acá y que en las otras experiencias de eventos que tengamos podamos seguir aprendiendo porque todavía nos falta mucho. Muchas gracias.